El silencio se rompió con el crujido de la porcelana y el estruendo de la indignación. No fue un accidente, fue un acto deliberado de desprecio, un grito mudo de humillación frente a 150 invitados de la alta sociedad. Isabela, la novia, la mujer que había planeado cada detalle de aquel enlace de ensueño en el corazón de la Ciudad de México, se enderezó lentamente. El rostro, antes enmarcado por un velo de tul francés, ahora estaba cubierto por una repugnante mezcla de crema de vainilla y migas de pastel. La tiara, regalo de su abuela, colgaba de lado. Su exquisito vestido, una herencia familiar bordada a mano, lucía manchado, ridiculizado. Por un instante eterno, nadie se atrevió a respirar. El hombre, Alexandre, su recién estrenado esposo, soltó una carcajada de satisfacción que resonó en el lujoso salón de fiestas de Polanco. Creyó haber ganado. Creyó que ese gesto vulgar pondría fin a cualquier vestigio de rebeldía en su nueva esposa. Él pensaba que la había quebrado. Lo que Alexandre no sabía, sin embargo, es que el verdadero pastel ya estaba envenenado. No por veneno físico, sino por una verdad devastadora que Isa había estado horneando meticulosamente durante 3 largas y frías semanas. El empujón contra el pastel fue el detonante, pero la explosión estaba a punto de dejar muda hasta a su poderosa suegra. Permanezcan conmigo, porque esta no es una historia de amor, sino una crónica de venganza, dignidad y la revelación de un hombre que creyó que la impunidad era parte de su patrimonio. Bienvenidos a Historias de Tiempos Actuales. Hoy desenterraremos una trama que se gestó entre los más altos círculos sociales, demostrando que detrás de cada fachada de éxito, el engaño y la soberbia pueden pudrir incluso las bases de un matrimonio. Esta es la historia de Isabela, una mujer de origen más modesto, pero de una inteligencia aguda que había trabajado incansablemente para alcanzar su posición. Y Alexandre, el empresario del ramo de tecnología, heredero de una fortuna que le había enseñado que las reglas simplemente no aplicaban para él. Se conocieron en un evento corporativo hace 2 años. Él la conquistó con su elocuencia, con su aplomo, con esa estabilidad aparente que ella tanto anhelaba después de años de incertidumbre profesional. Ella lo veía como su puerto seguro. Él la veía como un trofeo elegante que completaría su currículum social. El compromiso duró 1 año. 1 año en que Isabela planeó esta boda con la precisión de un estratega militar. Flores, menú, el lugar, todo perfectamente orquestado en el suntuoso salón que olía a historia y riqueza antigua. Mientras Isa se entregaba a los detalles, Alex se distraía. Lejos de ser la mano derecha de su novia, él se sumergía en un mundo de evasivas, mensajes furtivos y ese perfume ajeno, penetrante y barato, que a veces ella captaba en el cuello de su camisa. Ella eligió la ceguera, eligió la confianza sobre la intuición. ¿Alguna vez han notado cómo el deseo de que una persona sea diferente nos hace ignorar los avisos que la vida nos grita a la cara? Isa lo hizo, hasta que la verdad se hizo tan palpable que ya no pudo simplemente pasar la página. Antes de sumergirnos en la venganza que definió la vida de Isa, quiero que ustedes, que me escuchan desde todos los rincones del mundo, me cuenten, ¿desde qué país y ciudad están siguiendo esta historia de tiempos actuales? Dejen su comentario abajo. Y si aman las historias de giros dramáticos y lecciones de vida, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo episodio de lo que está por venir. El viento de finales de otoño soplaba frío por las ventanas góticas del Salón de las Águilas, pero la habitación de la novia ardía con una tensión controlada. Eran las 4 de la tarde. Isabela ajustaba por enésima vez los guantes de seda, el vestido.
un encaje de tul de una tradición que se remontaba a su bisabuela, un símbolo de pureza y herencia. Era exactamente lo opuesto a lo que Alexandre había deseado. Él prefería algo más moderno, más ruidoso, más acorde con la tendencia. Pero Isa se había aferrado a su herencia, a ese lazo con sus raíces simples, una resistencia sutil a la opulencia sin alma de la familia Mendonça. La maquilladora retocaba el lápiz labial, pero lo que realmente importaba eran los ojos de Isa. No brillaban con la alegría esperada. En su lugar había una quietud helada, la calma de un lago congelado que esconde una corriente profunda y peligrosa. Tenía 30 años, y en lugar de sentir la culminación de un sueño, sentía el peso de una responsabilidad que nadie más conocía. Había llegado el momento de su actuación más importante. Cada capa de rímel, cada horquilla en su peinado era la preparación no de una novia, sino de una guerrera. El contraste en el salón principal era tan marcado como un titular de prensa económica. A un lado, la familia de Alexandre. Abogados corporativos, magnates de la construcción, banqueros. Trajes italianos, joyas discretas cuyo valor podría financiar una pequeña nación. Eran los dueños de la tradición y el poder en la capital. Dominaban su sector del salón con risas sonoras y gestos exagerados de satisfacción. Eran la realeza del dinero. En el lado opuesto, los parientes de Isabela, maestros, funcionarios públicos, dueños de pequeños negocios, vestidos con elegancia sencilla, pero una calidez auténtica que el dinero de Alex no podía comprar. Se mezclaban con incomodidad, conscientes de que estaban en territorio ajeno. Isa era la pieza que para los Mendonça completaría el cuadro de perfección de Alex. Era la chica talentosa, la excepción. La suegra, una matrona temida, vigilaba todo con el ceño fruncido como una supervisora que evalúa si la mercancía es lo suficientemente buena. Isa sentía el peso de ese juicio, pero ya no le importaba. Su mente estaba en otro lado. Allí, frente a un arco de rosas blancas traídas de Ecuador, estaba Alexandre. 35 años, impecable en su frac azul medianoche. Su cabello peinado con una precisión obsesiva. La sonrisa, esa arma letal que lo había hecho avanzar en los negocios y en el corazón de Isa. Una sonrisa de confianza, de quien cree tener el control absoluto de cada variable de su vida, un control que incluía a su flamante esposa. Él era para sus padres el hijo perfecto, exitoso, elocuente, un futuro asegurado, pero para Isa era un misterio resuelto. Un libro que ella había hojeado las últimas 3 semanas, descubriendo páginas de una sordidez que jamás imaginó. Sus votos, sus palabras de amor eterno que él murmuraría en minutos, no eran más que líneas de un guión bien ensayado. Un acto para mantener la fachada. ¿Es posible amar una máscara sin ver la podredumbre detrás de ella? Isa creía que sí. Y esa creencia era la que ahora alimentaba su determinación. El hombre en el altar no era un esposo, era un adversario. Para entender la frialdad en los ojos de Isabela, debemos retroceder 3 semanas. La fecha límite para la confirmación del menú se acercaba. Isa y Alexandre estaban en su lujoso loft en Santa Fe, un barrio moderno que contrastaba con la tradición que ahora esperaban sus suegros. Alex estaba en la ducha después de un viaje de negocios supuestamente agotador a Querétaro. Había dejado su móvil cargando en la mesa de la cocina, un descuido rarísimo para un hombre obsesionado con la privacidad. El aparato comenzó a vibrar con una insistencia casi histérica. 1, 2, 3 notificaciones seguidas. Inicialmente, Isa sintió una punzada de preocupación profesional. Sería alguna emergencia de la empresa. Ella conocía la clave. Después de todo, se suponía que no tenían secretos. Desbloqueó la pantalla.
Lo que apareció allí no fue un informe de ventas o un aviso de la bolsa de valores. El nombre de Valeria, la directora de Relaciones Públicas de la empresa de Alex, parpadeaba con una secuencia de mensajes que no eran nada profesionales. Isa sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. El mundo, tal como lo conocía, se desmoronaba en segundos de silencio digital. Era el principio del fin, pero también el violento nacimiento de su verdad. Las notificaciones eran apenas la punta del iceberg. El historial de chat con Valeria era un abismo de traición que se extendía al menos por los últimos 6 meses. No puedo esperar para estar en tus brazos de nuevo. Este fin de semana fue mágico. ¿Tu prometida aún no sospecha nada? Pensé que huiríamos después de la ceremonia. Esta última frase, enviada hacía solo unos días, le provocó a Isa un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del ambiente. Valeria no era solo una aventura pasajera, era una cómplice de la humillación. Las fotos íntimas que intercambiaban eran el golpe final. Pero lo que más dolió, lo que quemó en el alma de Isa, fueron los comentarios de Alexandre. Él compartía detalles íntimos de su relación con Valeria, a menudo mofándose de la ingenuidad de su prometida. Ella es tan correcta, tan previsible. Tú eres todo lo que ella no es. Salvaje, simple, real. Él había escrito. Cada palabra, cada emoji, cada risa compartida a costa de su amor y confianza se convirtió en una munición emocional. ¿Puede la humillación ser una herramienta de justicia? En ese momento, para Isa, no había otra opción. Las siguientes 72 horas fueron una montaña rusa de agonía. Una parte de Isabela gritaba que detuviera todo, que enfrentara a Alexandre, que cancelara la boda, que destruyera el decoro antes de que él lo hiciera. Pero otra parte, esa que él había llamado previsible y correcta, despertó con una frialdad y una inteligencia que ella no sabía poseer. Cancelar la boda en privado solo le daría a Alex una salida limpia. Le permitiría a su poderosa familia Mendonça encubrir el escándalo con un comunicado de prensa discreto y una excusa inventada. Isa no quería una salida limpia. Quería justicia, y la justicia, en este caso, significaba humillación pública, la misma que ella estaba sintiendo en privado. Quería que todos supieran qué clase de hombre era él. Quería que su familia viera cómo la fachada se hacía añicos. Durante esas 3 semanas, Isa se transformó, se convirtió en la espía de su propia vida, recolectando pruebas, anotando fechas, memorizando conversaciones. Descubrió que Valeria estaría en la boda. Alex había insistido en que su colega tan cercana fuera invitada. Cercana, pensó Isa con amargura. Era la palabra menos precisa para describirlo. ¿Será que el orgullo herido es el motor más poderoso para la venganza? La respuesta de Isa era un rotundo y silencioso sí. El escenario estaba listo, la trampa estaba armada. Las 3 semanas que siguieron al descubrimiento fueron una clase magistral de autocontrol para Isabela. Por fuera era la novia radiante, ultimando los detalles del costoso enlace. Por dentro era una espía meticulosa, una contadora de mentiras. Su rostro reflejaba la paz, pero sus ojos registraban cada detalle que antes había ignorado por amor ciego. El olor a perfume barato de Valeria en la solapa de Alexandre, los mensajes de texto que él respondía en el baño, las llamadas que atendía solo para murmurar respuestas evasivas a un cliente importante. Ahora, todo cobraba un sentido doloroso y brutal. Isa se dedicó a construir su arsenal. Mientras Alex pasaba horas en la oficina, o eso decía, ella navegaba por las profundidades de su historial digital, buscando patrones, evidencias, conversaciones que comprometieran no solo su fidelidad, sino también su integridad profesional. Descubrió,
para su horror, que la traición no era un desliz, sino un hábito recurrente que la familia Mendoza conocía y encubría. Las frases casuales de la suegra en cenas anteriores, hablando de cómo los hombres de éxito son así, ahora revelaban una red de complicidad y normalización de la infidelidad. Isa se dio cuenta de que no solo se casaba con un hombre, sino con un sistema que protegía su deshonestidad. ¿Cómo se lucha contra una mentira que es avalada por toda una élite social? La única manera era exponiéndola ante esa misma élite. Su plan maduraba en un silencio implacable. Se acercaba al gran día no como una víctima, sino como la ejecutora de una justicia fría y calculada. Era una misión personal, una cruzada por su dignidad. Ella no iba a ser un secreto sucio que la familia Mendoza pudiera barrer bajo la alfombra. El día de la boda, Isabela despertó con una sensación de tranquilidad que sorprendió a todos, especialmente a Sofía, su mejor amiga y dama de honor. Mientras las estilistas transformaban a Isa en la perfecta novia de la alta sociedad, Sofía no podía disimular su inquietud. «Estás muy tranquila, Isa. Demasiado. Pareces, no sé, lista para una entrevista importante, no para casarte», comentó Sofía, intentando ajustar el velo que ahora Isa veía como una bandera blanca a punto de ser reemplazada por un estandarte de guerra. Isa sonrió ante el espejo, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos, que permanecían fijos y distantes. «Estoy mejor que nunca, Sophie. Hoy, finalmente, todo se va a aclarar». Esa frase, dicha con una frialdad casi escalofriante, se perdió en el ajetreo del salón. Isa se tomó un tiempo inusualmente largo en la tina, meditando su próximo movimiento. Cada paso de su rutina de belleza, desde el esmalte de uñas hasta la elección de los aretes de diamantes, era parte de una coreografía precisa. Estaba preparando su cuerpo y su mente para el performance de su vida. El vestido, la herencia de encaje, se sentía ahora como un uniforme, un recordatorio de la fuerza de las mujeres que la habían precedido. No derramó una sola lágrima de tristeza, solo la determinación de quien ya tocó fondo y ahora está lista para impulsar su ascenso, llevando a su verdugo con ella. ¿Qué tan poderosa es la calma de una mujer que ha decidido dejar de ser víctima? Para Isa era su mayor arma. La ceremonia se llevó a cabo en el imponente salón principal, con sus candelabros de cristal que parecían joyas goteando desde el techo, iluminando el altar de mármol. El ambiente era de solemnidad tradicional, tal como la familia Mendoza lo exigía. Alexandre esperaba, su sonrisa confiada. El cura, amigo de la familia de Isa, un hombre de corazón noble, condujo la misa con la devoción apropiada, sin saber que oficiaba el comienzo de una ejecución social. Cuando Isa caminó por la alfombra roja, sintió todas las miradas sobre sí, no de admiración, sino de juicio, y para algunos, de lástima anticipada. Llegó junto a Alex, que le susurró un cumplido formal. La tensión era un hilo invisible y tenso entre ellos. Durante el intercambio de votos, Alex habló de amor eterno, de compañerismo, de fidelidad. Cada sílaba era una mentira calculada, un puñal girando en el pecho de Isa, pero ella mantuvo la compostura. Respondió con la voz clara de una actriz veterana. Aceptó la alianza de oro blanco que él deslizó en su dedo con la naturalidad de quien sella un pacto, no de amor, sino de venganza. Cuando el cura los declaró marido y mujer, y Alex la besó bajo la mirada de todos, Isa sintió que ese beso era el sello de su destino, y más importante aún, el sello del destino de Alexandre como el hombre que sería recordado para siempre por la humillación que estaba a punto de experimentar. Con el sí acepto final, murmurado con la precisión de una sentencia dictada, el sacerdote declaró a Isabela y Alexandre marido y mujer.
El eco de sus palabras se disipó rápidamente, reemplazado por la ovación cortés y calculada de los 150 invitados. Pero ese beso, el primero como matrimonio, sellado bajo la atenta mirada de los bustos de mármol que adornaban el Salón de las Águilas, no fue un juramento de amor. Fue la rúbrica de un contrato de autodestrucción, especialmente para Alexandre, aunque él no lo supiera. Isa sintió el contacto de sus labios, un toque que ahora le parecía profano, y se obligó a sonreír con la convicción de una actriz que está a punto de recibir su primer Oscar, un premio por la hipocresía. Su cuerpo, bajo el peso del encaje histórico, estaba tenso, pero su mente funcionaba con una claridad asombrosa. Recibía los abrazos y los votos de felicidad eterna, con una cortesía mecánica, analizando cada rostro en busca de complicidad, de sospecha o de juicio. Ella sabía que muchos, especialmente los más cercanos a la familia Mendoza, conocían el oscuro historial de Alessandre. La traición no era un desliz, sino un hábito que el apellido y el dinero habían normalizado. Era un secreto a voces que la élite prefería ignorar mientras el dinero fluyera. Este conocimiento transformó su dolor en poder. La suegra, una matriarca de presencia intimidante conocida en la alta sociedad de la Ciudad de México por su elegancia gélida y su habilidad para manipular, se acercó. La abrazó con una frialdad calculada, sus joyas discretas pero inmensamente valiosas brillando bajo la luz del candelabro. Su voz era un susurro grave, cargado de una advertencia apenas velada. Bienvenida oficialmente a la familia, Isabela. Ahora, por favor, recuerda el prestigio que este apellido conlleva y el lugar que te corresponde. La discreción es la virtud más valiosa para una Mendoza. Isa asintió, su rostro inexpresivo. Por dentro, una risa silenciosa de desprecio se elevaba. La suegra le pedía discreción, sin saber que Isa estaba a minutos de hacer estallar, ladrillo por ladrillo, el muro de mentiras que protegía a su preciado hijo. ¿Qué valor tiene el prestigio cuando está construido sobre la arena de la falsedad? Alexandre, totalmente ajeno, ya estaba celebrando su victoria y la adquisición de su nuevo trofeo social. El sol ya se había puesto, y las sombras largas que se proyectaban en el salón anunciaban una noche de juicio, no de celebración. La transición de la ceremonia a la recepción fue fluida, un testimonio de la impecable organización y el presupuesto ilimitado. El Salón de las Águilas se había transformado en un paraíso de opulencia. Las mesas, cubiertas con manteles de lino y decoradas con miles de orquídeas blancas importadas, reflejaban la luz de las velas votivas. El aire estaba impregnado de una costosa mezcla de perfume floral y el aroma del champán francés. Una orquesta de cámara tocaba un jazz sofisticado, la banda sonora perfecta para el teatro social que se desarrollaba. Isabela, con Alexandre pegado a su brazo en el papel de esposo orgulloso, circulaba por la sala. Ella interpretaba a la perfección el rol de la esposa radiante, agradeciendo y aceptando los elogios. Pero sus ojos, por debajo del velo, escanearon la multitud en busca de un único rostro, y allí estaba Valeria, la amante, la cómplice, la otra mujer, haciendo su entrada triunfal. No vestía de blanco, por supuesto, pero su traje de noche era un diseño de seda carmesí ajustado que gritaba atención y desafiaba sutilmente la tradición nupcial. Su cabello, un rubio costoso y perfectamente ondulado, caía sobre sus hombros. Ella exudaba una arrogancia peligrosa. Claramente, Valeria se había vestido para impresionar, como si aquella noche fuera su verdadera graduación social. Isa la observó con la frialdad de un depredador. Se preguntaba por qué la amante querría presentarse en la boda de su rival. La respuesta era simple: la soberbia de la victoria.
Valeria creía que su posición con Alex era inquebrantable, que la boda era solo una formalidad que él cumpliría por negocios, y que ella seguiría siendo la verdadera dueña de su corazón, o al menos de su interés. La ironía era exquisita. Isa sintió una punzada de lástima, no por sí misma, sino por la ingenuidad de Valeria al creer que un hombre que había engañado a su prometida durante 6 meses por capricho sería leal a su amante. El salón se sentía como un escenario de teatro lleno de actores. Los invitados jugaban a la felicidad, Alexandre jugaba a la fidelidad, Valeria jugaba a la cómplice elegante, e Isa era la única que conocía el libreto completo y el final trágico. La hora de la cena se acercaba, y con ella el momento crucial. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Valeria, con una copa de vino espumoso en la mano y una sonrisa que Isa pudo identificar inmediatamente como una mezcla de superioridad y nerviosismo, se acercó a la mesa de honor. «Estás bellísima, Isa, un verdadero cuento de hadas». «Alexandre es un hombre con suerte de tener una esposa tan clásica», dijo Valeria, susurrando el cumplido con una dulzura exagerada que apenas ocultaba el veneno. El tono condescendiente y la palabra clásica confirmaron el desprecio que Alexandre sentía por la herencia simple de Isa. Isa mantuvo el contacto visual, sus ojos de hielo. «Gracias, Valeria. Es un placer que hayas podido venir». Alex insistió en que no podías faltar. Dijo que te considera una colega muy cercana. Isa enfatizó la palabra insistió con una pausa calculada. La mención directa del esfuerzo de Alex para invitar a su amante hizo que la sonrisa de Valeria se tensara. Por un instante fugaz, el pánico cruzó su rostro. Isa sabía algo, pero el rostro de Isa era tan perfectamente controlado, tan tranquilo, que Valeria descartó la sospecha. La cena comenzó, un banquete de 3 tiempos de alta cocina mexicana. Entre plato y plato, los discursos se sucedieron. El padre de Isa, emocionado y genuino, habló de la valentía y la determinación de su hija. Luego, la suegra Mendonza tomó el micrófono. Su discurso fue una clase magistral de elitismo, elegante, pero lleno de referencias al prestigio familiar, la obligación de mantener las apariencias y la importancia del apellido, sin mencionar una sola vez la palabra amor. Finalmente, Alexandre se puso de pie. Habló con la elocuencia pulida de un abogado corporativo entrenado para manipular la verdad. Contó cómo conoció a Isa, elogió su inteligencia y prometió amor eterno, respeto y un futuro envidiable. Cada palabra suya, para Isa, era una ofensa. El público se conmovía. Incluso algunos limpiaron sus lágrimas, completamente engañados por la performance. ¿Cómo pudo un hombre mentir con tanta convicción? Isa comprendió que Alex no mentía. Él simplemente creía que la verdad era lo que él decidía que fuera. Y esa soberbia, esa ceguera, sería su perdición. Tras los discursos, que para Isabela se sintieron como una eternidad de falsedades y aplausos forzados, llegó el momento que ella había esperado y temido. El momento que marcaría el punto de no retorno. La orquesta de cámara cesó su melodía sutil y un foco de luz se posó sobre el centro del salón. 4 meseros con guantes blancos escoltaron el elemento central de la noche, el pastel de bodas. No era una simple tarta. Era una obra de ingeniería culinaria, una torre de 5 pisos, con una cobertura inmaculada de fondant blanco, decorada minuciosamente con flores de azúcar que imitaban las orquídeas que adornaban la sala. Era una metáfora visual de todo el evento, hermoso, perfecto pero artificial. Representaba la riqueza, la tradición y la fragilidad del mundo que Alexandre y su familia representaban.
Un solo empujón, pensó Isa, y toda esa fachada azucarada se vendría abajo. El aire se llenó de expectación. En la cultura de la alta sociedad de la Ciudad de México, el corte del pastel era una de las tradiciones más fotografiadas, el epítome de la pareja feliz. Todos los invitados, desde la imponente suegra Mendonza hasta los socios de negocios de Alex, se acercaron, formando un semicírculo. Los fotógrafos profesionales y los paparazzis sociales se posicionaron estratégicamente. Isa sentía el peso de todos esos ojos, la expectativa de una imagen perfecta de felicidad conyugal que sería impresa en las revistas de sociedad al día siguiente. Su corazón, aunque ya roto, latía con un ritmo acelerado, el tempo de un tambor de guerra. Alexandre, radiante, tomó la mano de Isa, guiándola hacia el pastel. Ella sintió la calidez de su palma y por un microsegundo sintió náuseas. Se preguntó cuántas veces esa mano había acariciado a Valeria, cuántas veces había escrito mensajes de burla en su móvil. El olor dulce del glaseado y la mantequilla se mezclaba con su perfume, una combinación insoportable de falsedad. Ella se colocó detrás de la tarta, sintiendo la majestuosidad y la altura de la obra de arte detrás de su espalda. Era el último momento de su vida como la previsible y obediente Isabela. El escenario estaba completo. La multitud, con sus cámaras en mano, se preparaba para capturar el instante de la dulzura conyugal. Pero, en lugar de dulce, el momento se volvería cáustico. ¿Por cuánto tiempo puede una fachada sostener una mentira de 5 pisos? El tiempo estaba a punto de acabarse. El pastel se alzaba como un monumento entre los novios. Isabela tomó la pesada cuchilla de plata, una reliquia de la familia de su abuela, cuyo mango estaba grabado con iniciales de generaciones pasadas. Esta cuchilla simbolizaba la herencia, la solidez, la promesa de la continuidad, ironías que se multiplicaban en el aire. Alexandre, con un gesto de posesión y superioridad, colocó su mano grande y fuerte sobre la de ella, un acto que simbolizaba el dominio. Él guiaba el corte, él era el patrón de esa nueva unión. Su aliento cálido rozaba el cuello de Isa, y ella tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no temblar, para no apartarse. La cercanía era una tortura. Isa podía sentir la complacencia en el agarre de él, la sonrisa arrogante que Alex proyectaba para las cámaras. Él parecía decir, mírenme, lo tengo todo, dinero, poder y esta mujer hermosa y obediente. Era el ápice de su ego. En ese instante de intimidad forzada, Isa recordó un fragmento de una conversación entre Alex y Valeria que había leído. Mi novia es tan fácil de manejar, siempre tan seria, tan preocupada por las reglas. La palabra manejar resonó en su mente como una campana de alarma. Esa era su visión del matrimonio, una mujer para ser manejada como un activo de su corporación. La música de fondo se elevó ligeramente. Las cámaras hicieron clic. Era el momento de la foto icónica, la foto de la felicidad. Alex sonrió a la cámara, Isa sonrió a Alex, pero su sonrisa era una mueca controlada, un sello de su determinación inquebrantable. Ella apretó ligeramente la mano que sostenía la cuchilla de plata, su único punto de contacto con la realidad y la justicia. El ambiente estaba cargado de tensión, aunque solo Isa podía sentir la tormenta que se avecinaba. Los segundos se estiraron, volviéndose eternos. Ella esperó como una cazadora. Sabía que Alexandre daría el próximo paso, y no sería un paso de amor. Sería el último y fatal error que él cometería naquela noite. El momento de la verdad llegó con una velocidad brutal y un desprecio escalofriante. Habían cortado el primer pedazo de pastel. La tradición exigía que los novios se alimentaran mutuamente con un gesto de dulzura. Alexandre tomó un trozo pequeño,
elegantemente y se lo acercó a la boca de Isabela. Ella abrió los labios, lista para morder la farsa, pero en un microsegundo la sonrisa de Alex se transformó en una mueca maliciosa. Su agarre en el pulso de Isa se intensificó, volviéndose doloroso, un control físico repentino. En un movimiento rápido, violento y absolutamente inesperado, Alexandre empujó la cabeza de Isa hacia adelante. No fue un toque juguetón, fue un golpe seco. La cara de Isa se estrelló contra el quinto piso del pastel. Su nariz y boca se hundieron en el glaseado blanco y frío. El velo de tul, la obra de arte bordada de su abuela, se manchó instantáneamente. El sonido de la seda húmeda y el crujido del azúcar fue el único ruido en el Salón de las Águilas. Por un instante que pareció eterno, el silencio fue ensordecedor. Los invitados congelaron sus risas a medio camino. Las cámaras, en lugar de capturar la felicidad, registraron la humillación. Isabela quedó inmóvil, el glaseado pegado a sus pestañas, la crema fría escurriendo por su cuello. El peinado que había tardado horas en ser creado estaba destruido. Algunos amigos de Alexandre, jóvenes herederos acostumbrados a la vulgaridad disfrazada de broma, soltaron risitas nerviosas. Otros, como la suegra, simplemente cubrieron sus bocas con un gesto de horror educado. El silencio incómodo era una sentencia. Alexandre, ignorando el horror, se rió a carcajadas de su propia gracia, su cara roja de satisfacción. Lentamente, con una lentitud dramática que atrajo toda la atención, Isa se enderezó. Sus manos subieron para limpiar la crema de sus ojos. Sus pestañas postizas estaban despegadas, la base de maquillaje se disolvía. Pero cuando sus ojos se revelaron, ya no había tristeza, ni dolor, ni humillación, solo una frialdad cortante, un acero. Ella miró directamente a Alexandre, que todavía se estaba riendo. Luego, con una voz calmada, sorprendentemente controlada, que silenció incluso las últimas risitas, dijo: «Discúlpenme, voy a componerme un momento, vuelvo enseguida». El rostro de Alexandre se congeló. ¿Por qué no lloraba? ¿Por qué no se avergonzaba? Él había subestimado a la mujer que había humillado. Él había empujado a una novia al pastel, pero acababa de liberar a un demonio. Isabela não caminhou para o banheiro principal, que estava repleto de convidadas. Em vez disso, Sofia, sua melhor amiga, a guiou apressadamente para uma pequena sala de serviço adjacente, usada para guardar material de limpeza e toalhas de mesa extras. O contraste era brutal. A noiva de alta costura, manchada de glacê, refugiada em um cubículo de serviço, longe dos lustres e do luxo. A porta foi fechada com um clique discreto, selando-as do caos da sala principal. Enquanto Sofia e algumas primas mais próximas de Isa tentavam remover o máximo de creme de chantilly do rosto e do cabelo da noiva, o coro de indignação começou. Que falta de respeito, Isa. Que animal. Tienes que irte. Tienes que cancelar todo. Como pudo hacerte esto frente a su propia madre? As palavras eram carregadas de raiva genuína, mas Isa as ouvia como ruído de fundo. Ela estava concentrada obsessivamente em limpar cada vestígio do açúcar e da humilhação de seu rosto. Ela não chorava, não gritava. Sua expressão era de uma concentração cirúrgica, como um general planejando o último ataque. A humilhação a havia limpado de qualquer emoção desnecessária. Quando finalmente se viu no espelho rachado daquela salinha, o que viu não foi uma vítima, mas sim uma entidade nova e perigosa. O glacê havia destruído o glamour, mas revelado a força. O sorriso que surgiu em seus lábios não era de alívio ou de tristeza, mas um sorriso frio e determinado que fez Sofia recuar um passo. Não se preocupem, disse Isa, sua voz surpreendentemente calma, quase monótona. No miré.
Voy a hacer algo, sí, pero no voy a huir. Él acaba de darme la excusa perfecta, el detonante que necessitava para actuar. Sua determinação era um choque. Ela havia sido empurrada para o bolo, mas, com esse ato de desprezo, Alexandre tinha acabado de acender o pavio de sua própria destruição. Isa afastou todas as mulheres e pediu 5 minutos de solidão. O tempo estava correndo. Sozinha, no silêncio sufocante da pequena sala, Isabela respirou fundo, absorvendo o cheiro de desinfetante e cera de móveis. Este era o cheiro da realidade, um contraste grotesco com o aroma caro das flores e do perfume no salão. Pegou rapidamente o celular de sua minúscula bolsa de noiva e discou um número. Não o de Alexandre, nem o da polícia. Ligou para Lucas, seu amigo de infância e padrinho, o único homem em quem ela confiava cegamente. Lucas atendeu imediatamente, sua voz áspera, cheia de indignação reprimida. Isa, eu vi. Ex-infeliz. Temos que ir-nos de aqui agora mesmo. Te levo a casa. Isa o interrompeu, sua voz baixa e firme, com a autoridade de quem não aceita questionamentos. Lucas, escúchame bien. Necesito tu móvil. El mío está en mi bolsa, pero no voy a la mesa. Tráeme tu teléfono y un cable USB para DJ. El que usa el DJ del salón. Ahora, puedes conseguirlo? A estranheza do pedido, a menção ao DJ e ao cabo USB deteve Lucas. Ele hesitou. ¿El cable del DJ? ¿Para qué, Isa? ¿Qué vas a hacer? Justicia, Lucas. Voy a hacer justicia, respondeu ela simplesmente. A convicção em sua voz foi suficiente. Lucas, leal até o fim, prometeu estar na porta de serviço em 5 minutos. Quando Lucas chegou, ele a encontrou não como uma noiva quebrada, mas como uma hacker determinada. Com uma velocidade impressionante, ela conectou seu celular ao dele usando o cabo emprestado. Em menos de 3 minutos, o trabalho estava feito. Isabela transferiu tudo. As conversas de Alexandre e Valéria, as fotos, os áudios e, o mais importante, a prova inegável da cumplicidade da família em encobrir as traições anteriores. Ela desconectou o cabo e devolveu o telefone a Lucas. Ya está. Ahora, espera mi señal y asegúrate de que nadie, absolutamente nadie, pueda acercarse a Alexandre una vez que yo suba al escenario. Lucas, olhando a frieza nos olhos dela, soube que não era hora de perguntas. Era hora de obedecer. Ele tinha acabado de se tornar o cúmplice da vingança mais épica da alta sociedade da cidade do México. Que tan lejos estás disposto a ir por la verdade, tua amiga? Lucas estava pronto para ir até o fim. Meia hora depois de ter sido humilhada publicamente, Isabela estava de volta ao salão. Sua aparência era a antítese da perfeição nupcial. Ela havia lavado o máximo possível do glaseado, mas seu vestido, a preciosa herança de sua avó, ainda tinha manchas úmidas de creme na frente. Sua maquiagem, refeita às pressas por Sofia com um pó compacto e um batom simples que encontraram na bolsa de mão, era mínima, acentuando a frieza de seu olhar. Seu cabelo, antes em um penteado complexo, estava puxado em um coque improvisado, espartano e funcional. Ela parecia uma guerreira que havia sobrevivido a uma emboscada e estava retornando para a batalha final. As manchas em seu vestido não eram mais imperfeições, eram bandeiras de guerra. Os convidados a receberam com um misto de alívio e intensa curiosidade. O burburinho que havia tomado conta do salão cessou. Todos os olhares convergiram para a figura da noiva manchada. Alexandre, que havia passado a meia hora fingindo que o incidente do bolo era apenas uma brincadeirinha de mau gosto para seus sócios de negócios, apressou-se em direção a ela, exibindo um sorriso amarelo, tentando controlar o dano. Mi amor, lo siento mucho. Foi uma broma estúpida. Sabes que não quis e...
Sua voz era baixa, conciliadora, a voz que ele usava para fechar negócios difíceis. Isabela o interrompeu antes que ele pudesse completar a frase vazia, erguendo a mão e colocando-a suavemente sobre o peito dele, logo acima do coração, que ela sabia estar vazio. Seu toque era frio. "Não te preocupes, querido", disse ela, sua voz soando anormalmente doce, um tom de voz que não combinava com o olhar em seus olhos. "Entiendo perfectamente tus intenciones. De hecho, te agradezco la oportunidad que me diste. Me has ahorrado mucho tiempo". A ambiguidade de suas palavras fez o sorriso de Alexandre vacilar. Ele franziu a testa, prestes a questioná-la, mas Isa já estava se movendo. Ignorando-o completamente, ela caminhou com passos firmes em direção ao pequeno palco onde a orquestra estava desmontando. O show de Alexandre havia terminado. O de Isabela estava prestes a começar. ¿Puede un simple gracias encerrar la amenaza más grande? El salón entero estaba a punto de descubrirlo. Con la mirada de todos clavada en ella, desde la alta sociedad perpleja hasta los camareros que se detuvieron en seco, Isabela avanzó hacia la tarima donde había estado la orquesta de jazz. Sus pasos eran firmes, un contraste dramático con el vestido de novia manchado. Ignoró el murmullo creciente que la seguía, y sobre todo la figura petrificada de Alexandre, quien ya no emitía más que una rabia impotente. El empresario, acostumbrado a controlar cada junta directiva, se dio cuenta con horror de que el guión de su vida había sido arrebatado. Su madre, la temida matriarca, intentó en vano gesticular para que su hijo tomara acción, pero Alexandre estaba paralizado por una mezcla de ira y el miedo de ser expuesto. Isabela se acercó al vocalista de la banda, que se encontraba desconectando equipos. El hombre dudó, intimidado por la intensidad de la novia. Ella no le pidió el micrófono con súplica, sino que simplemente extendió la mano con una autoridad silenciosa que trascendía su condición de novia humillada. Era la autoridad de quien posee la verdad más letal. El vocalista, sin pronunciar palabra, le entregó el aparato. El sonido de la música se detuvo abruptamente, y el shock de ese silencio repentino, combinado con la imagen de Isa bajo los focos, hizo que todas las conversaciones se ahogaran. En cuestión de segundos, los 150 invitados, banqueros, políticos, socialités y, lo más importante, la familia Mendonça, quedaron en un silencio absoluto. Todos los ojos, llenos de una mezcla de morbo y anticipación, se fijaron en la figura de Isabela. Ella sostenía el micrófono con firmeza, sintiendo el peso del metal en sus manos como el de un martillo de justicia. Su corazón latía, sí, pero su voz, cuando habló, era clara, fuerte y perfectamente modulada, diseñada para resonar en cada rincón del opulento salón histórico de Polanco. «Buenas noches a todos», comenzó con una formalidad helada. «Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes en esta fecha, una fecha que debería ser especial para Alexandre y para mí». La sutil pero deliberada pausa en la palabra resonó como un disparo de advertencia, un sutil zumbido de comprensión recorrió las mesas. La audiencia entendió que no se trataba de un brindis improvisado, sino del inminente desmantelamiento público de la boda. Isabela hizo una pausa dramática. Sus ojos recorrieron el salón hasta encontrar a Valeria, quien se había encogido en su silla, su rostro completamente lívido. «Ustedes vinieron aquí para celebrar el amor, la unión, la fidelidad. Vinieron a ser testigos de votos sagrados, de respeto mutuo y compañerismo. Yo, en el día de hoy, también vine aquí con esa firme creencia». Su voz se cargó de una contención emocional que era más poderosa que cualquier llanto. «Pero he descubierto, hace apenas 3 semanas, que no todos los presentes vinieron con las mismas intenciones puras.
Algunos vinieron a presenciar una farsa cuidadosamente montada, y otros vinieron a celebrar en secreto la continuidad de una burla y la protección de una mentira que lleva meses perpetrándose. La tensión se hizo insoportable. Alexandre, finalmente reaccionando, intentó subir al escenario, pero Lucas y los amigos de Isa se adelantaron, formando una discreta pero infranqueable barrera humana. Alexandre gesticulaba con frenesí, exigiendo su atención, pero Isabela lo ignoró por completo. El escenario era suyo. ¿Puede la dignidad herida transformar a una novia en una figura de poder? En ese momento, en el corazón de la alta sociedad mexicana, Isabela era la jueza y Alexandre su acusado. El silencio en el Salón de las Águilas, esa atmósfera cargada de expectación mórbida, fue el escenario perfecto para el siguiente golpe de Isabela. Aprovechó la pausa, saboreando el control absoluto que ahora ejercía sobre la élite social que antes la había juzgado. Su voz, aunque formal, se elevó con un tono de acusación inconfundible. Durante estos 2 años, yo creí, con una convicción que hoy me parece ridícula, que estaba construyendo un futuro basado en pilares de respeto y honestidad con un hombre de principios. Creí en la palabra de Alexandre Mendonça, pero la integridad, mis queridos invitados, la rectitud y la decencia, descubrí hace apenas 3 semanas, son conceptos completamente ajenos a la vida de mi flamante esposo. La mención directa del apellido Mendonça y la demolición de su integridad causaron un efecto físico en la audiencia. Alexandre se puso blanco, la sangre drenando de su rostro ante la magnitud del desastre. Ya no gritaba, sino que se agitaba con un frenesí contenido, intentando inútilmente liberarse del cerco discreto que Lucas y otros amigos de Isa mantenían a su alrededor. La suegra Mendonça, por primera vez en su vida, perdió su aplomo. Se levantó a medias de su asiento, su mano temblando visiblemente al borde de la mesa, pero la mirada de desaprobación de su propio esposo la obligó a hundirse de nuevo en la silla, entendiendo que cualquier movimiento solo alimentaría el escándalo. Isabela, viendo que tenía a su audiencia totalmente cautiva, procedió a la acción definitiva. Con un movimiento rápido y resuelto, conectó el móvil de Lucas al pequeño sistema de sonido auxiliar que el DJ usaba para los anuncios. Como mujer profesional y ex-periodista, siempre he creído en el poder inmutable de la evidencia. Y la evidencia, señoras y señores, es la que vamos a presenciar. El señor Alexandre Mendonça ha mantenido durante más de 6 meses una relación extramatrimonial sórdida con su colega de trabajo, la señorita Valeria, quien, en un acto de soberbia, nos acompaña aquí hoy en la primera fila de esta farsa. El eco de la palabra sórdida y el nombramiento directo de Valeria provocaron un murmullo colectivo que se elevó hasta el techo del Salón de las Águilas. El shock fue palpable. Todos los ojos se giraron hacia Valeria, cuyo rostro ya no era lívido, sino un blanco mortal. Ella intentó instintivamente esconderse detrás de los parientes de Alex, pero su brillante vestido carmesí la delataba. El prestigio de la familia Mendonça se desvanecía en cuestión de segundos. Alexandre, al ver que el secreto familiar había sido expuesto con tanta audacia, gritó con la desesperación de un animal atrapado: «Isabela, detente ahora. Estás siendo ridícula, vulgar. Estás arruinando mi vida». Su grito, sin embargo, solo sirvió para darle más combustible a la furia controlada de Isa. La novia sonrió con una frialdad macabra. El juego de Alexandre había terminado. Isabela ignoró el grito enloquecido de Alexandre. El hombre que la había empujado al pastel en un acto de humillación física ahora se retorcía ante la humillación verbal, que era infinitamente más dolorosa para su ego corporativo.
Ella se inclinó hacia el micrófono, su voz convertida en un látigo de terciopelo. Ridículo, Alexandre. Permítanme a todos compartir lo que mi esposo considera ridículo. Para que no quede ninguna duda sobre mis afirmaciones, he preparado una pequeña selección de mensajes de texto, audios y fotografías intercambiadas entre los tortolitos. Material que confirma que mi matrimonio fue planeado como una simple adquisición, una farsa con una fecha de caducidad que Valeria y él planeaban para después de que esta recepción de prestigio terminara. Isa presionó un botón en el móvil de Lucas. El primer audio que inundó el lujoso salón fue la risa cínica y condescendiente de Alexandre mientras hablaba de la supuesta ingenuidad y la predictibilidad de su prometida. La risa de Valeria se unió, una burla cruel que resonó desde los altavoces. Luego, Isabela comenzó la lectura de las conversaciones más íntimas y comprometedoras. Su voz firme, sin quebrar, incluso cuando el contenido era lacerante para su propia dignidad. Tu novia es tan fácil de manejar, tan preocupada por el qué dirán. Contigo puedo ser el hombre que realmente soy sin la presión de la tradición, leyó Isa, imitando el tono pomposo de Alexandre. La suegra Mendonça, en un gesto de pánico por la exposición de la depravación de su hijo, intentó levantarse de nuevo, pero su esposo, el patriarca, la mantuvo sentada, dándose cuenta de que ya no había forma de contener el desastre. La secuencia de mensajes era un puñal que se hundía una y otra vez en el prestigio de la familia. Isa leyó la frase que más había dolido, la que confirmaba el alcance de la traición y la burla. Pensé que huiríamos juntos después de la ceremonia. ¿Vas a casarte con ella de verdad? Y luego Isa añadió su propio veneno, mirando fijamente a la mesa de la familia Mendonça. Este último mensaje fue enviado anoche, la víspera de nuestro matrimonio, después de que mi esposo me prometiera amor y fidelidad en nuestro ensayo. Ahora díganme, familia Mendonça, ¿esto es el prestigio que deben defender o es la más repugnante depravación moral? Algunos invitados ya no disimulaban, sacaban sus móviles para grabar el espectáculo, la historia social más grande de la década. Valeria finalmente no pudo soportar más el escrutinio. Se levantó, intentando huir, pero la salida más cercana estaba bloqueada por un grupo de personas que querían asegurarse de que el drama se desarrollara hasta el final. El secreto, protegido por el dinero y el apellido, estaba siendo pulverizado. ¿Qué valor tiene el dinero cuando la reputación se convierte en polvo? Alexandre, completamente fuera de sí, logró zafarse por un instante y gritó con toda la fuerza de su desesperación. «Isabela, te ordeno que pares. Estás siendo vulgar. Estás arruinando mi carrera, mi vida». Su voz era un gemido de impotencia. Isabela desconectó el móvil, dejando que la última risa grabada de Valeria se disipara. Levantó la cabeza, su mirada de acero fijo en su ahora ex esposo. «Vulgar, Alexandre, más vulgar que un hombre que humilla a su esposa en su propia boda, lanzándola al pastel con violencia y desprecio, después de meses de traicionarla a sus espaldas. Más vulgar que alguien que se para frente a Dios y a su familia, jurando fidelidad por la mañana, mientras planea fugarse con su amante por la noche. O más vulgar que una familia que encubre la promiscuidad de su heredero como si fuera una prueba de masculinidad y estatus. Las palabras de Isa fueron un golpe directo y devastador al corazón de la honorabilidad Mendonça. La familia de Alexandre intentó una intervención final, moviéndose para apagar los altavoces, pero los amigos de Isa, liderados por Lucas y Sofía, formaron una muralla humana determinada. Nadie silenciaría a Isabela. Ella tenía a la audiencia en la palma de su mano y el clímax de su venganza
aún no terminaba. Ustedes, todos ustedes, vinieron aquí para presenciar un matrimonio basado en el amor y en la honestidad. En cambio, han sido testigos de la performance de un mentiroso y la humillación pública de una mujer que cometió el error de confiar en su palabra y en su apellido. Pero permítanme decirles esto, dijo ella, y sus ojos se llenaron de lágrimas controladas, que no eran de tristeza, sino de furia redimida. Esta mujer no se irá de aquí humillada o avergonzada. Se irá de aquí con la cabeza en alto porque la verdad me ha liberado. Se enderezó, limpiándose la última lágrima con el dorso de la mano manchada, un gesto de triunfo. El silencio que siguió a sus palabras fue la pausa más larga y significativa de la noche. La suegra, la mujer que más temía el escándalo, estaba sentada, su rostro pálido, sus ojos fijos en la nada, completamente muda. El show había terminado, y la justicia había sido servida. El silencio que siguió al discurso final de Isabela, a su declaración de que la verdad la había liberado, fue la pausa más larga y significativa de toda la noche. Por un instante, el salón se quedó en un estado de suspensión, como si 150 invitados de la alta sociedad hubieran olvidado cómo reaccionar sin el guión de la etiqueta. Alexandre, en la distancia, lucía como una estatua de ira ineficaz. La suegra, como se mencionó, estaba completamente muda, su prestigio social reducido a cenizas en menos de 15 minutos, su rostro reflejando el horror de la exposición. Entonces, lentamente, un sonido suave rompió el estancamiento. No fue un aplauso de admiración social, sino un golpe seco y rítmico. Una persona comenzó a aplaudir. Era la abuela de Isabela, una mujer de 80 años, vestida con la sencilla elegancia de la provincia, que se puso de pie en el rincón más alejado del salón. Sus manos pequeñas y arrugadas aplaudían con una fuerza inusual, sus ojos brillando con un orgullo ancestral. La abuela había entendido el costo de ese acto y había aprobado la dignidad de su nieta. El gesto de la matriarca simple fue la señal que la audiencia necesitaba. Primero, los amigos y parientes de Isabela se unieron. Su aplauso se convirtió en una oleada de apoyo. Luego, y esto fue el golpe de gracia para el ego de Alexandre, varios de los socios de negocios y amigos corporativos de la familia Mendonça, hombres y mujeres de juicio frío, se unieron a la ovación. No aplaudían a la novia, sino a la valentía de la verdad y a la demolición de la soberbia de Alexandre. La ovación se convirtió en un rugido catártico que inundó el Salón de las Águilas, un sonido de aprobación social que Isa nunca había soñado. Era la voz de la conciencia de la élite, finalmente liberada para condenar la hipocresía. Isabela, viendo la reacción, sintió el último residuo de su dolor desaparecer, reemplazado por la satisfacción pura y fría de la justicia. Desconectó el móvil y devolvió el micrófono al vocalista. Su misión había terminado. Alexandre intentó una última vez acercarse, su cara contorsionada por la rabia, pero la multitud de aplausos y Lucas lo bloquearon. La novia manchada ya no era accesible. Había cruzado la línea y ahora era intocable. Contajem de palabras. Cena 23, 659 palabras. Bajo la estruendosa ovación que aún resonaba en el salón, Isabela descendió del estrado con la calma de una reina, abandonando su trono después de un golpe de estado exitoso. Lucas la esperaba con una chaqueta oscura en el brazo para cubrir el vestido manchado, actuando como su guardaespaldas y protector leal. También le entregó una pequeña bolsa con sus pertenencias esenciales que había recuperado furtivamente. ¿Estás segura de esto, Isa? ¿De irte así? Le preguntó Lucas en voz baja, con admiración en su mirada. Nunca he estado más segura de algo en toda mi vida,
respondió ella, con una convicción que disipó cualquier duda. Mientras se dirigía hacia la salida, la sala se dividió en dos mundos. A un lado, la familia y amigos de Isabela la abrazaban con lágrimas, besos y palabras de apoyo. «Eres una guerrera, hiciste lo correcto, él no te merecía». Era la validación de sus raíces, la reafirmación de que los principios valían más que el dinero. Al otro lado, la familia Mendoza se había aglomerado alrededor de Alexandre, intentando desesperadamente minimizar el daño. La suegra recuperó su voz, pero ahora se dedicaba a susurrar instrucciones histéricas a su hijo y a su marido, intentando desesperadamente controlar el flujo de información que ya era incontrolable. Valeria aprovechó el caos para intentar una fuga discreta por una puerta lateral, pero no fue lo suficientemente rápida. Varias de sus colegas y conocidos corporativos la confrontaron, susurrando juicios que destruirían su reputación profesional tan eficazmente como Isa había destruido la de Alex. Su carrera estaba acabada en la Ciudad de México. Isa se detuvo brevemente en la puerta del Salón de las Águilas. Miró hacia atrás, hacia la fiesta que había perdido su propósito original. No era más que una reunión de personas comentando el escándalo. Sintió el aire fresco de la calle en su rostro, la sensación de libertad, y sonrió. ¿Qué valor tiene un matrimonio cuando la libertad es la única moneda que importa? Para Isabela, el precio había valido la pena. Isabela, cubierta con la chaqueta oscura que le había ofrecido Lucas, caminó hacia el coche que él había rentado para la ocasión. No era un coche de lujo, sino un vehículo discreto, un símbolo de su regreso a la sencillez y la autenticidad. Al salir del opulento Salón de las Águilas, sintió que no solo abandonaba una fiesta, sino toda una vida de compromisos y mentiras. El aire fresco de la noche en la Ciudad de México llenó sus pulmones. Era el aroma inconfundible de la libertad. Ella no miró hacia atrás ni una sola vez. «¿A dónde vamos, Isa?», preguntó Lucas, con la voz aún vibrando por la adrenalina del momento. «A casa de mi abuela», respondió ella, con un tono que mezclaba paz y decisión. «Ella siempre me dijo que cuando la vida te derriba, tienes que levantarte con más fuerza que antes. Hoy, finalmente, me he levantado». Mientras se alejaban del barrio de Polanco, el drama continuaba sin ellos en el salón. La fiesta se había transformado en un escenario de guerra social. La familia Mendoza se reagrupaba, intentando desesperadamente controlar la información, pero era inútil. Los vídeos grabados por los invitados ya estaban subiendo a las redes sociales, convirtiendo el escándalo en una tendencia viral y a Isabela en un símbolo de la resistencia femenina en Latinoamérica. Alexandre, al verse despojado de su reputación y expuesto como un fraude, se hundió en una rabia impotente y destructiva. Su carrera profesional como empresario comenzaba a desmoronarse en ese mismo instante. Nadie querría hacer negocios con un hombre cuya palabra era tan frágil. Valeria había logrado escapar, pero su reputación corporativa en la capital estaba irreparablemente dañada. Su nombre sería sinónimo de escándalo e inmoralidad en el sector durante años. Los Mendoza, por su parte, enfrentarían un daño de imagen que ni todo su dinero podría mitigar por completo. La suegra, cuya mayor preocupación era el prestigio, vio cómo su apellido quedaba marcado por la vulgaridad de su propio hijo. El destino, en manos de Isa, había cumplido su sentencia. En los días que siguieron, la historia se esparció como fuego por toda la prensa social y digital, desde la Ciudad de México hasta el resto del continente. Las acciones de Alexandre en su empresa sufrieron un golpe devastador. Clientes importantes, que valoraban la imagen de rectitud más que cualquier otra cosa, cancelaron sus contratos. El matrimonio,
que debía haber sido el inicio de una vida de riquezas y mentiras cómodas, se había convertido en su ruina. Isabela, por su parte, no sintió culpa, solo un profundo alivio. El vestido de novia de su abuela, aunque manchado y arrugado, ahora era un trofeo de guerra. Llevaba consigo no solo el encaje y la tradición, sino la fuerza inquebrantable de las mujeres de su familia, mujeres que sabían que la dignidad no se negocia. Ella había elegido la verdad en lugar de la sumisión silenciosa. Había elegido la valentía en lugar del confort económico. El costo fue alto, un corazón roto y un escándalo público. Pero la recompensa fue la libertad y el descubrimiento de su propia fuerza. El matrimonio nunca se celebró realmente. Lo que se celebró esa noche fue el nacimiento de una mujer libre, y ese despertar valía mucho más que cualquier cuento de hadas o cualquier fortuna heredada. Y así, el Salón de las Águilas, testigo de siglos de falsas promesas de amor, fue finalmente testigo de un acto de verdadera dignidad.